La paradoja del éxito. La lección más amarga de Madrid. Versión final completa. Enganche impactante y llamada a la acción inicial. Alerta máxima. ¿Qué pasaría si la persona que abandonaste por considerarla quedada termina sentada en la mesa principal con un multimillonario, mientras tú te das cuenta de que has construido tu vida sobre arena? Este es el precio de la ambición ciega. Dale me gusta a este video ahora mismo si crees que el éxito verdadero no se mide en euros ni en quilates. Suscríbete al canal para no perderte historias de reinvención y justicia poética que te harán cuestionar todo. Alejandro Alex Castillo se ajustó la corbata de seda frente al reflejo de las puertas relucientes del ascensor. Una satisfacción engreída instalándose profundamente en su pecho. A su lado, Begoña Soler, su prometida, se retocaba el lápiz labial color carmesí de Chanel. Su anillo de compromiso de 2 quilates atrapando la luz y dispersando pequeños arcoíris sobre el acero pulido. El anillo había sido meticulosamente elegido, un símbolo tangible de su éxito. Todo en su vida era una elección meticulosa. ¿Crees que estará Adela?, preguntó Begoña, con un ronroneo entrenado. Cerró su compacto con un chasquido que hacía eco en el sentido de finalidad de Alex. La sonrisa de Alex se tensó. Carla y Adela eran cercanas en la universidad, pero lo dudo. Nuestros mundos ya no coinciden exactamente. Dejó que las palabras colgaran en el aire, esperando que se entendiera lo que no dijo. Mi mundo ascendió. El suyo se quedó atrás. El divorcio había sido hace 2 años, un corte limpio y quirúrgico. Se había dicho a sí mismo que fue lo mejor. Adela Vidal, con su espíritu gentil y sus pequeños hobbies, cerámica, jardinería, soñando con un pequeño negocio de diseño sostenible, era un ancla que lo detenía. Él era un tiburón en el mundo corporativo de las finanzas en Madrid, y necesitaba una pareja que pudiera nadar en las mismas aguas depredadoras. Adela quería salvar el mundo con envases compostables. Él quería conquistarlo con adquisiciones apalancadas. Begoña era su cómplice perfecta. Ella entendía el idioma de los almuerzos de poder, la importancia de una parte en una villa de lujo en la costa y el arte sutil de la escalada social. Ella era un accesorio ambicioso y hermoso, y hacía que su vida se viera exactamente como él quería que se viera. En papel. El ascensor se abrió a la suite del ático del Hotel Ritz, con vistas a la brillante extensión de Madrid. Sus amigos, Pablo y Carla, se casaban en una gran finca en el norte, y esta fiesta de cócteles pre-boda era el pistoletazo de salida. El aire era denso con el aroma de los perfumes caros y el zumbido de charlas influyentes. «Alex, querido, Begoña, estás impresionante». Carla, la novia, se acercó apresurada, una visión en seda blanca. Begoña sonrió. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Alex escaneó la sala, un rey inspeccionando su corte. Vio gestores de fondos de riesgo a quienes había superado, rivales que había aplastado, y mujeres que ahora miraban a Begoña con un brillo afilado de envidia. Esta era su vuelta de victoria. Él había construido esta vida, ladrillo a ladrillo dorado, sobre las cenizas de su matrimonio tranquilo y cómodo. Recordó el argumento final con Adela, sus ojos llenos de un dolor que él se negó a reconocer. «¿Pero por qué, Alex?», ella había susurrado, parada en el salón de su modesta casa de las afueras, un hogar que ella había decorado con amor, con muebles artesanales y macetas de hierbas.
Creía que éramos felices. La felicidad no es suficiente, Adela, había dicho él, las palabras con sabor a ceniza incluso entonces. Yo quiero más, merezco más. Lo había creído entonces, y lo creía ahora. Había cambiado la tranquilidad por el éxito electrizante. Había cambiado las manos suavemente callosas de Adela por las perfectamente manicuradas de Begoña. Era, según todas las métricas que él valoraba, una mejora significativa. ¿Escuchaste quién patrocina la barra de champán? Pablo, el novio, palmeó a Alex en la espalda, sacándolo de su ensueño. Julián de la Vega. Las cejas de Alex se dispararon. ¿El Julián de la Vega? ¿El magnate tecnológico? ¿Qué conexión tiene contigo? Pablo se rió. No conmigo, amigo, con Carla. Aparentemente es un amigo cercano de una de sus viejas compañeras de universidad, un inversor importante en la nueva empresa de esa amiga. Es sorprendentemente sencillo para alguien que podría comprar toda esta manzana con el cambio de bolsillo. Alex sintió un conocido latido de ambición. Una presentación a Julián de la Vega, una leyenda que había construido un imperio tecnológico desde su garaje, podría cambiar el juego. ¿Qué amiga? Preguntó Begoña, sus ojos escaneando la sala, sin duda calculando el potencial capital social. Adela, dijo Pablo casualmente. Adela Vidal. La recuerdas, ¿verdad, Alex? El nombre golpeó a Alex con la fuerza de un golpe físico. El aire en la sala se sintió delgado. El parloteo de celebración se desvaneció en un sordo rugido en sus oídos. Se volvió hacia Pablo, su compostura cuidadosamente construida, amenazando con romperse. ¿Adela? ¿Mi Adela? Sí, hombre, está por aquí, en alguna parte. Pablo señaló vagamente hacia la terraza abarrotada. Carla dice que le va increíblemente bien. Montó una firma de ecodiseño que, al parecer, está arrasando. De la Vega es su principal inversor. Loco, ¿verdad? El corazón de Alex latió contra sus costillas. No era posible. Adela, la mujer que lloraba cuando una planta moría. La mujer que pensaba que un fin de semana exitoso era perfeccionar la masa madre, alternando con multimillonarios. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Begoña apretó su brazo, clavándole ligeramente las uñas. Bueno, qué pintoresco, dijo ella, con la voz chorreando con descendencia. Bien por ella, por encontrar un benefactor rico. Pero Alex no escuchaba. Él había escrito el capítulo final de su historia, presentándola como la esposa olvidada y con el corazón roto. Nunca se le ocurrió que ella pudiera haber comenzado un libro nuevo sin él. Y por el sonido, su nueva historia era un bestseller. La boda en el norte y la conmoción, la finca en San Sebastián, era un monumento al viejo dinero. Una mansión señorial con céspedes que rodaban hasta encontrarse con el Cantábrico. El aire era fresco y salado, un marcado contraste con la atmósfera sofocante del ático de Madrid. Sin embargo, para Alex, la sensación de sofocación solo se había intensificado. Había pasado toda la noche reviviendo las palabras de Pablo. Begoña, sintiendo su distracción, se había vuelto cada vez más posesiva, su mano una constante presencia marcadora en su brazo. Deja de pensar en ella, le había siseado en el coche. Este es nuestro fin de semana. Nosotros somos la pareja de poder aquí, ¿recuerdas? Él lo recordaba. Era el papel que había escrito para ellos. Pero ahora, el guión se sentía endeble. Las líneas huecas. Mientras caminaban hacia el gran salón, donde se celebraría la ceremonia, Alex no podía dejar de escanear a la multitud impecablemente vestida.
Estaba buscando un fantasma, el fantasma de la mujer que creía conocer. Esperaba verla perdida, quizás un poco desgastada, una mujer fuera de lugar en un mundo de tanta opulencia. Y entonces la vio. Estaba parada cerca de una gran fuente de mármol, hablando con la madre de la novia. No se veía perdida, se veía luminosa. Los años desde su divorcio no la habían desgastado, la habían refinado. Su cabello, que solía atar en una simple y práctica cola de caballo, ahora caía en ondas suaves y elegantes alrededor de sus hombros. Llevaba un vestido verde esmeralda profundo, que se aferraba a su figura de una manera que era sofisticada e innegablemente seductora. Era un color que nunca había usado cuando estaban juntos, alegando que era demasiado audaz. Pero el cambio más profundo estaba en su postura. La ligera caída disculpable que nunca había notado hasta que se fue reemplazada por una confianza erguida y fácil. Se rió de algo que dijo la mujer mayor, un sonido genuino, sin inhibiciones, que parecía cortar el murmullo educado de la multitud. Era la risa que recordaba de su primera cita, un sonido que no había escuchado en años. Una ola de algo caliente y desconocido lo invadió. No era solo sorpresa. Era un confuso e inoportuno cóctel de arrepentimiento y celos. Él, Alex Castillo, el hombre que lo tenía todo, estaba celoso de la vida que su exmujer había construido sin él. ¿Es ella? La voz de Begoña era un susurro afilado a su lado. Él pudo sentirla evaluando a Adela de pies a cabeza, sus ojos deteniéndose en el corte simple, pero claramente caro del vestido, el pendiente de perla único y elegante, el resplandor radiante de su piel. El vestido es bonito para ella. El débil elogio era un insulto más afilado que cualquier crítica abierta. Era la forma de Begoña de restablecer la jerarquía. Pero el dardo falló. Alex estaba demasiado hipnotizado. Adela se giró entonces. Sus ojos barrieron el jardín, y por un segundo que detuvo el corazón, se encontraron con los suyos. No hubo un parpadeo de dolor, ni un indicio de anhelo. Solo un breve y educado momento de reconocimiento, seguido de un asentimiento pequeño, casi imperceptible. Luego se volvió a su conversación, como si él fuera solo un invitado más, un extraño con un traje bien cortado. Ese descarte informal picó más que cualquier confrontación llorosa jamás podría haberlo hecho. Él había esperado ser una presencia imponente en su vida, un recuerdo doloroso que no podía quitarse de encima. En cambio, se sintió como una nota a pie de página que apenas se había molestado en leer. «Vamos por una copa», dijo bruscamente, tirando de Begoña hacia la barra exterior. Necesitaba el familiar ardor del scotch para calmar sus nervios. Mientras el camarero servía su bebida, la observó al otro lado del césped. Ahora estaba hablando con un hombre de aspecto distinguido, con cabello plateado y una presencia tranquila e imponente. El hombre escuchaba atentamente, su enfoque enteramente en ella, una pequeña sonrisa cariñosa jugando en sus labios. Le tocó el codo suavemente, un gesto de fácil intimidad, y ella se inclinó hacia él, su lenguaje corporal hablando de confianza y comodidad. ¿Quién era ese? ¿Un asociado? ¿Un amigo? La pregunta lo carcomía. Ciertamente se arregló bien, comentó Begoña, sorbiendo su champán. Supongo que tener un benefactor en el brazo hará eso por una chica. Alex se atragantó con su scotch. ¿Qué dijiste? Begoña puso los ojos en blanco, un gesto de impaciente superioridad. «Ay, por favor, Alex, no seas ingenuo».
Hice que mi asistente investigara un poco esta mañana. Su empresa, Vida Verde, es la favorita del sector sostenible, y su inversor principal, el hombre que se sienta en su junta y posee el 40% de la empresa, no es otro que Julián de la Vega. Han sido vistos juntos en varias galas benéficas. Las páginas de sociedad los llaman la pareja ecopoderosa. Tomó otro sorbo delicado. Parece que tu pequeña ama de casa aprendió a jugar el juego después de todo. Los nudillos de Alex estaban blancos donde agarraba su vaso. Miró de nuevo a Adela y al hombre de pelo plateado. Los estaba mirando con una nueva y horrible claridad. El traje del hombre era impecablemente cortado pero discreto. Su reloj era un Patek Philippe, pero no un modelo llamativo. Exudaba un poder tranquilo que empequeñecía el éxito performático de Alex. Este era él. Este era Julián de la Vega. Y no era solo su benefactor. La forma en que la miraba, la forma en que ella le sonreía, era un lenguaje que Alex conocía íntimamente. Un lenguaje que él y Adela habían hablado con fluidez antes de que él olvidara cómo. Estaba mirando a Adela y su nuevo marido. La ceremonia de la boda fue un hermoso evento, celebrado en un jardín de rosas con vistas al océano. El olor a sal y rosas se mezclaba en el aire mientras Carla y Pablo intercambiaban sus votos. Alex se puso de pie junto a Begoña, un hombre hueco en un traje hecho a medida. Podía sentir el peso de la mirada de Begoña, su aguda mirada analítica taladrando el costado de su cabeza. Ella ya no era solo su prometida, ella era su guardiana, desafiándolo silenciosamente a mostrar una sola grieta en su fachada. No podía concentrarse en los votos. Su mente era una vorágine, reproduciendo la imagen de Adela con Julián de la Vega. Una cosa era escuchar que ella había tenido éxito. Otra muy distinta era presenciarlo. Ver la prueba viva y que respiraba de que su mundo no había terminado con su partida. De hecho, su vida real parecía haber comenzado justo en el punto en que él había declarado que la de ellos había terminado. La oficiante, una mujer cálida y carismática, estaba personalizando la ceremonia. Carla y Pablo están muy agradecidos de tenerlos a todos ustedes aquí, las personas que los han moldeado. Quieren agradecer especialmente a sus mentores, las personas que los han guiado no solo en sus carreras, sino en el amor. El estómago de Alex se contrajo. Pablo, por supuesto, tiene que agradecer a su padre. Y Carla, la oficiante sonrió, girándose hacia la primera fila. Quiere reconocer a una mujer cuya resiliencia y visión han sido una profunda inspiración para ella. Una mujer que después de enfrentarse a su propia encrucijada, construyó un nuevo camino no solo para sí misma, sino para un futuro más sostenible. Estamos muy honrados de tenerla a ella y a su marido con nosotros hoy. Por favor, únanse a mí para celebrar a Adela Vidal y al señor Julián de la Vega. Una ola de aplausos educados y apreciativos recorrió la multitud. Las cabezas se giraron. Alex sintió cientos de ojos sobre él, o tal vez era solo su propia paranoia. Observó cómo Adela, sentada en la primera fila, ofrecía una sonrisa pequeña y humilde, mientras Julián colocaba una mano sobre la suya. Su orgullo por ella evidente para cualquiera que mirara. El nombre pronunciado en voz alta en este foro público fue la sentencia de muerte para la narrativa que Alex había elaborado tan cuidadosamente. Adela Vidal y el señor Julián de la Vega. No era solo un acuerdo comercial. La oficiante había dicho:
Marido. La palabra resonó en el cavernoso espacio del cráneo de Alex. Marido. El agarre de Begoña en su brazo fue como un vicio. «¡Sonríe!», suspiró ella, su voz un comando bajo y peligroso. «Todos están mirando». Él forzó sus labios a un simulacro de sonrisa. Se sintió como estirar arcilla fría. Era un actor en una obra para la que no había audicionado y acababa de olvidar todas sus líneas. Lo vio todo ahora. La tranquila confianza, el vestido caro pero discreto, la presencia en primera fila. No fue una casualidad. No fue un golpe de suerte. Esta era su vida. El resto de la ceremonia pasó borroso. Registró el intercambio de anillos, el beso, la triunfal procesión. Pero todo se sintió como si estuviera sucediendo detrás de un grueso cristal. Su realidad se había reducido a un hecho único y abrasador. Adela estaba casada con un multimillonario, un hombre cuyo patrimonio neto era tan vasto que la considerable riqueza de Alex era como una hucha de niño en comparación. Un hombre conocido no solo por su fortuna, sino por su intelecto, su previsión, su filantropía tranquila. No solo había sido reemplazado, había sido totalmente y completamente insignificante. En la hora del cóctel que siguió, la atmósfera era jubilosa. Los camareros circulaban con bandejas de champán y canapés ridículamente intrincados. Alex sintió una necesidad desesperada de escapar, pero Begoña ya lo estaba dirigiendo hacia un pequeño grupo de personas. «Ese es Marcus Thorne», susurró, sus ojos brillando con ambición. «Él dirige el departamento de adquisiciones en Sterling Cooper. Tienes que hablar con él». Por primera vez, la perspectiva de la creación de redes, de subir otro peldaño en la escalera, le pareció nauseabundamente inútil. ¿Cuál era el sentido de su pequeño reino cuando un verdadero emperador estaba en la sala? Pero él hizo su parte, estrechando la mano de Marcus, intercambiando bromas, su voz sonando distante y extraña a sus propios oídos. Sus ojos seguían desviándose, buscando el vestido verde esmeralda. La la encontró cerca de la barra de ostras, riendo con un pequeño grupo de personas. Julián estaba a su lado, su brazo apoyado ligeramente en la parte baja de su espalda. No la estaba exhibiendo como un trofeo, como Alex solía hacer con Begoña. Simplemente estaba con ella. Una unidad tranquila e inquebrantable. Alex se excusó de la conversación con Marcus Thorne, ignorando la mirada furiosa de Begoña. Caminó hasta el bar y pidió otro scotch. Solo, mientras se llevaba el vaso a los labios, captó su propio reflejo en el espejo detrás del bar. Vio a un hombre que parecía exitoso, confiado, en control. Pero era una mentira, era un fraude. Toda su vida era una ilusión cuidadosamente curada de victoria, y la única persona que se suponía que era su enemiga derrotada acababa de exponerlo todo, sin decir una sola palabra. La verdad fue una píldora amarga. No había dejado a Adela porque lo estuviera frenando. La había dejado porque había sido demasiado pequeño para ver la magnitud de sus sueños. El plano de asientos en la recepción de la boda es una obra maestra de ingeniería social. Cuando Alex y Begoña encontraron su mesa, una pequeña y elegante tarjeta con sus nombres, la sangre de Alex se heló. Mesa 7, y justo enfrente de ellos, otras 2 tarjetas con nombres: Sra. Adela de la Vega y Sr. Julián de la Vega. Fue un acto deliberado. Carla, en su dicha nupcial, había cometido un monumental acto de crueldad social, o era una maestra estratega. Quizás pensó que había pasado suficiente tiempo.
O quizás, pensó Alex con un nudo en el estómago, simplemente estaba reconociendo la nueva realidad. Adela estaba ahora en una estratosfera social que requería un asiento en la mesa principal, y como su exmarido, él era un apéndice necesario y torpe. «Esto es sencillamente perfecto», murmuró Begoña, con la voz tensa por la furia mientras se deslizaba en su asiento. Su sonrisa era un corte rojo, una señal de advertencia. «Solo respira, Alex. Vamos a ser elegantes, encantadores y completamente imperturbables». Era una tarea difícil. Estar imperturbable era lo último que sentía Alex. Se sintió como un insecto bajo un microscopio. Un momento después llegaron. Adela se movía con una gracia sin prisas, que ahora reconoció como el subproducto de una auténtica autoconfianza. Julián le sacó la silla, un gesto cortés que se sintió a la vez anticuado e increíblemente íntimo. «Alex, Begoña», dijo Adela, con voz tranquila y uniforme. No había malicia en ella, ni triunfo. Era el reconocimiento educado de un antiguo conocido. «Ha pasado un tiempo». «Adela», logró decir Alex, su propia voz sonando ronca. «Te ves bien». Fue la subestimación del siglo. Se veía magnífica. «Felicidades por su compromiso», añadió, asintiendo hacia el anillo de Begoña. Begoña, aprovechando la oportunidad para hacer alarde, levantó la mano. «Gracias. Alex tiene un gusto impecable». La implicación era clara. Él eligió esto. Él me eligió a mí. Julián extendió una mano sobre la mesa hacia Alex. Su agarre fue firme. Sus ojos de un azul sorprendentemente claro. Eran ojos inteligentes y perspicaces, que parecían ver a través del traje caro de Alex y hasta el espacio hueco debajo. «Julián de la Vega, es un placer conocerte por fin. He oído mucho sobre el pasado de Adela, y estoy agradecido por el viaje que la condujo hasta mí. Fue una obra maestra de diplomacia, a la vez desarmante y totalmente devastadora». En una frase había reconocido la existencia de Alex, lo había relegado al pasado y había declarado su propia victoria, todo con una sonrisa cálida y genuina. Alex se sintió como si hubiera recibido un jaque en una partida de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando. La conversación que siguió fue una tortura lenta y agonizante. Begoña, decidida a demostrar su valía, intentó involucrar a Julián en una discusión sobre el mercado de valores, mencionando nombres de empresas tecnológicas y tendencias financieras. «Me fascina la volatilidad en el espacio criptográfico», dijo, intentando sonar conocedora. «¿Cuáles son sus pensamientos sobre la viabilidad a largo plazo de las finanzas descentralizadas, Julián?» Julián le dedicó una sonrisa paciente. «Mis pensamientos son que empleo a personas mucho más inteligentes que yo para preocuparse por eso. Estoy mucho más interesado en la viabilidad a largo plazo de nuestro planeta». Luego dirigió toda su atención a Adela. «Hablando de eso, cariño, ¿les contaste sobre el nuevo polímero de algas marinas que estás desarrollando? Es extraordinario». El rostro de Adela se iluminó con una pasión que Alex no había visto desde los primeros días de su matrimonio. «Oh, todavía está en las primeras etapas, pero las pruebas son prometedoras. Creemos que podemos crear un material de embalaje totalmente biodegradable, que no solo sea fuerte y resistente al agua, sino que realmente enriquezca el suelo a medida que se descompone». Miró a Alex, un destello de la vieja emoción compartida en sus ojos. «¿Recuerdas esa idea que tenía sobre usar micelio de hongos? Esta es como la próxima evolución de eso». Él lo recordó. Recordó estar sentado en la mesa de su cocina, sus ojos brillando mientras garabateaba diseños en una servilleta, hablando de cambiar el mundo,
y recordó su respuesta. «Es un hobby dulce, Adela», le había dicho, palmeando su mano con condescendencia antes de volver a sus informes trimestrales. «Pero dejémoslo de salvar el mundo a los profesionales». El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Él había sido el profesional, y ella era la que estaba sentada junto a un multimillonario que llamaba a sus ideas extraordinarias. «Qué fascinante», dijo Begoña, con voz plana. «Así que haces bolsas de basura elegantes». El aire se llenó de una tensión tácita. La sonrisa de Julián no decayó, pero sus ojos se enfriaron. Adela, sin embargo, simplemente se rió, un sonido ligero y fácil. «Algo así, pero esperamos que sean el tipo de bolsas de basura que ayuden a garantizar que nos quede un mundo donde tirar basura». Luego cambió elegantemente de tema, preguntándole a Begoña sobre su trabajo en relaciones públicas, su tono desprovisto de sarcasmo. Adela era a prueba de balas. Las mezquinas pullas de Begoña, que una vez la habrían reducido a las lágrimas, ahora se deslizaban. Estaba envuelta en una tranquila confianza que su nueva vida y su nuevo marido le habían dado. Alex sintió una urgencia primal desesperada de reclamar algún atisbo de su antiguo poder. «Así que, Julián», dijo, inclinándose hacia adelante, «estoy en finanzas, Castillo Capital. Hemos estado haciendo movimientos agresivos en el espacio de adquisición de tecnología. Estoy seguro de que entiende el valor de una adquisición hostil cuando una empresa tiene un rendimiento inferior». Quería sonar como un compañero depredador. Pero las palabras salieron sonando brutales y torpes. Julián tomó un sorbo lento de vino, su mirada inquebrantable. «Lo entiendo», dijo, su voz suave pero con un borde de acero. «También entiendo el valor de construir cosas en lugar de derribarlas. Tiende a producir un mejor retorno a largo plazo, en los negocios y en la vida». Las últimas palabras estaban dirigidas directamente al corazón de Alex. Fue un tiro limpio, entregado con precisión quirúrgica. El resto de la cena transcurrió en una bruma de charla educada y sin sentido. Pero las líneas habían sido trazadas. Alex y Begoña, con su charla de adquisiciones y volatilidad, eran el equipo de demolición. Adela y Julián eran los arquitectos, construyendo un mundo nuevo y mejor. Y Alex estaba empezando a comprender, con una claridad horrible, qué lado había elegido y todo lo que había destruido en el proceso. La banda de bodas tocaba fuerte, un conjunto genérico pero bailable de éxitos pop. La pista de baile era un remolino de sedas en tonos pastel y trajes oscuros. Begoña, siempre la performer, estaba en su elemento. Tiró de Alex a la pista, su cuerpo moviéndose con una gracia fluida y practicada, su sonrisa brillante y deslumbrante para beneficio de su audiencia. «Baila conmigo, cariño», le ordenó, su voz un susurro alegre que no disimulaba del todo el acero debajo. «Necesitamos parecer que nos lo estamos pasando de maravilla». Alex obedeció, su cuerpo moviéndose en piloto automático. La sostuvo, la hizo girar. Sonrió cuando se suponía que debía sonreír, pero sus ojos seguían traicionándolo, volviendo a la mesa 7. Adela y Julián no estaban bailando. Estaban sentados muy juntos, inmersos en una conversación tranquila, sus cabezas inclinadas una hacia la otra. De vez en cuando, Julián se reía, un sonido grave y retumbante, y Adela le tocaba el brazo. Estaban en su propio mundo, una burbuja impenetrable de intimidad compartida que una abarrotada pista de baile no podía tocar. Recordó haber bailado con Adela. En su propia boda, habían sido torpes, riéndose mientras tropezaban con los pies del otro.
No les había importado quién estaba mirando. Su alegría había sido solo para ellos. Con Begoña, cada momento se sentía como una actuación, cada sonrisa un movimiento calculado. Cuando la canción terminó, Begoña se abanicó la cara. «Necesito una foto. La iluminación aquí es perfecta». Sacó su teléfono, encontrando su ángulo con pericia, y lo sostuvo para una selfie. «Sonríe, Alex». Él forzó otra sonrisa. El flash se disparó, cegándolo momentáneamente. Begoña inmediatamente comenzó a teclear en la pantalla, con el ceño fruncido por la concentración. «El pie de foto tiene que ser perfecto», murmuró, más para sí misma que para él. «Celebrando el amor con mi amor». No, demasiado cliché. Los futuros señor y señora Castillo. Sí, eso es mejor. Asertivo. Alex la observó, una repentina y discordante sensación de desapego invadiéndole. La vio, no como su prometida, sino como una extraña obsesionada con crear una narrativa. Toda su relación era una serie de fotos cuidadosamente seleccionadas, subtítulos ingeniosos y apariciones sociales estratégicas. Era una marca, no un vínculo. Se excusó. Necesitaba aire. Salió a una de las terrazas de piedra. El aire fresco de la noche era un bienvenido alivio. El sonido del océano, un choque constante y rítmico, era un contrapunto relajante al caos en su cabeza. Oyó a dos mujeres hablando cerca de la balaustrada. Reconoció a una como una destacada comerciante de arte de Barcelona. «Ah, y su empresa es verdaderamente revolucionaria», decía la comerciante de arte. «Adela de la Vega tiene más integridad y visión en su dedo meñique que la mayoría de los CEOs que conozco». «Escuché que su exmarido está aquí», dijo la otra mujer en un susurro conspirador. «El tipo de las finanzas. ¿Te imaginas ser el hombre que dejó ir a esa mujer? ¿Y por qué? Por esa pequeña chica de relaciones públicas que ha estado publicando selfies toda la noche». Las palabras fueron como dagas en su espalda. Se escabulló antes de que pudieran verlo, su rostro ardiendo con una vergüenza tan intensa que era casi física. Se retiró a una parte más tranquila de la finca, un pequeño jardín aislado iluminado por luces de hadas. Necesitaba pensar, procesar la demolición total de su realidad. Todo lo que había definido como éxito, su riqueza, su carrera, su hermosa prometida, ahora se sentía como oro de imitación barato. Él había luchado por la apariencia de una vida perfecta, mientras que Adela había ido en silencio y había construido una real. Su teléfono zumbó. Era Begoña. «¿Dónde estás? La gente se está dando cuenta». Otro zumbido. «Marcus Thorne estaba preguntando por ti. Me estás avergonzando». Y otro. «Alex, vuelve aquí, ahora». Ignoró los mensajes, hundiéndose en un banco de piedra fría. Pensó en el negocio de Adela, Vida Verde. Recordó su emoción, sus ideas de dibujo a altas horas de la noche, su creencia de que podía marcar la diferencia. Él lo había llamado un hobby, una distracción. Había matado de hambre sus sueños de lo único que necesitaban para crecer. Su creencia en ella. Y ahora otro hombre los estaba regando, y estaban floreciendo en un bosque. El sonido de pasos en el camino de grava lo hizo levantar la vista. Era Begoña. Su sonrisa se había ido, su rostro duro y despojado de toda pretensión. «Ahí estás», siseó, su voz baja y venenosa. «¿Qué crees que estás haciendo, escondiéndote en los arbustos como un niño? Estás arruinando todo». «Solo necesitaba un poco de aire, Begoña», dijo él, con voz cansada. «No me mientas», espetó ella. «Esto es por ella, ¿no? Estás humillado. Lo veo en tu cara.
No soportas que tu exmujer ratoncita haya logrado pescar un pez más grande que tú. Sus palabras, tan directas y transaccionales, tocaron una fibra sensible. ¿Es todo esto para ti, Begoña? ¿Una competición? ¿Quién pescó el pez más grande? Por supuesto que lo es, dijo ella, elevando la voz. Eso es lo que siempre ha sido. Ganamos, Alex. Tenemos la mejor vida, el mejor futuro. ¿Por qué dejas que te afecte? Ella no es nada. Simplemente tuvo suerte. Pero él sabía, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que no era suerte, era valor. Adela tenía un valor intrínseco que él había sido demasiado ciego para ver. Y Julián de la Vega, un hombre que podía tener a cualquiera o cualquier cosa en el mundo, lo había visto claro como el día. Tal vez no ganamos, dijo en voz baja, el pensamiento tomando forma mientras lo pronunciaba. Tal vez solo elegimos un premio diferente. Begoña lo miró fijamente, sus labios perfectamente pintados entreabiertos por la incredulidad. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy cansado, Begoña, dijo él, mirando no a ella, sino a las distantes e indiferentes estrellas. Estoy cansado de la actuación, de los subtítulos y las fotos, y del constante esfuerzo agotador de todo esto. La ira en sus ojos fue reemplazada por un atisbo de miedo. Ella había construido su futuro sobre la base de su asociación, sobre la marca de Alex y Begoña. Estaba viendo aparecer las primeras grietas aterradoras en esa base. No seas ridículo, Alex, dijo ella, su voz suavizándose ligeramente, volviéndose persuasiva. Estás simplemente emocional. Es la boda, la barra libre. Volvamos adentro. Bailaremos, sonreiremos, y mañana todo esto será olvidado. Ella extendió la mano hacia la suya, pero él se apartó. La jaula dorada que había construido con tanto orgullo para sí mismo, de repente se sintió muy pequeña y muy, muy fría. Y por primera vez, estaba considerando seriamente cómo salir. La fiesta estaba comenzando a terminar. Los invitados mayores se habían marchado, dejando la pista de baile a los juerguistas más decididos. Alex había regresado al salón con Begoña, pero el abismo entre ellos era ahora algo palpable. Estaban juntos, pero estaban a kilómetros de distancia. Él estaba siguiendo los movimientos, un fantasma en el festín, su mente en otra parte. Necesitaba hablar con ella, no para recuperarla, no para disculparse con la esperanza de una segunda oportunidad, sino para entender. Necesitaba escucharlo de ella. Necesitaba saber cómo la mujer tranquila y sin pretensiones con la que se había casado se había transformado en esta central de gracia y éxito. Vio su oportunidad cuando Julián fue apartado por el novio para un puro de celebración final en la terraza. Adela permaneció en la mesa, bebiendo un vaso de agua, una pequeña sonrisa serena en su rostro, mientras observaba a los últimos bailarines. «Vuelvo enseguida», le dijo a Begoña, su voz no dejando lugar a discusiones. Caminó hacia la mesa, su corazón latiendo un ritmo nervioso contra sus costillas. Se sintió como un chico acercándose a su primer amor platónico, torpe e inseguro. «Adela», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Ella levantó la vista, su expresión indescifrable. «¿Alex? ¿Podemos hablar solo por un minuto?» Ella dudó. Luego asintió levemente, señalando la silla vacía a su lado. Él se sentó, el espacio entre ellos cargado con 2 años de historia tácita. Yo solo quería darte la enhorabuena», comenzó, buscando a tientas las palabras correctas. «Por todo. Tu empresa. Es increíble. Estoy feliz por ti». Para su sorpresa, descubrió que lo decía en serio.
Debajo de las capas de shock y ego magullado, había una chispa genuina de orgullo. Una sonrisa real tocó sus labios. «Gracias, Alex. Eso significa algo». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. La pregunta cruda y honesta. «Después de que me fui. Nunca imaginé». Ella lo miró, sus ojos claros y directos. No había piedad en ellos, solo una sabiduría tranquila y reflexiva. «En cierto modo, Alex, lo hice porque te fuiste. Cuando te fuiste, hubo este enorme espacio silencioso. Al principio fue aterrador. Estaba lleno de todas mis inseguridades y todas las cosas que pensé que no era sin ti». Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Pero luego, lentamente, comencé a llenar ese espacio con mi propia voz, mis propias ideas. Todas las cosas que había mantenido en silencio, porque tenía miedo de que no fueran lo suficientemente grandes o lo suficientemente impresionantes para tu mundo. Comencé vida verde con los $5 que tenía en mis ahorros personales, trabajando desde el garaje. Resulta que mis tontos hobbies tenían potencial después de todo. La frase, sus propias palabras despectivas, flotó en el aire entre ellos. Él se encogió, pero ella no parecía decirlo con malicia. Era solo una declaración de hechos. «Julián vino después», continuó. «Estaba presentando mi proyecto para una segunda ronda de financiación en una conferencia de tecnología verde. Él era el orador principal. Escuchó mi presentación, vio el prototipo y no solo vio un producto. Vio la visión detrás de él. Creyó en ella. Más importante aún, creyó en mí». La simplicidad del relato fue devastadora. Él había exigido que ella encajara en su mundo. Julián simplemente había entrado en el suyo y la había ayudado a construirlo más grande. «Es un buen hombre», dijo Alex en voz baja. Fue una admisión de derrota, pero también una observación genuina. «Es el hombre más amable que he conocido», respondió ella, y la forma en que lo dijo, con una certeza tan simple y sin adornos, fue el cierre definitivo de su capítulo. Tenía que preguntar. La pregunta que había estado ardiendo en su mente toda la noche. La idea central de Vida Verde. El polímero biodegradable. Me hablaste de eso una vez, ¿no? Hace años. Una sombra de un recuerdo cruzó su rostro. «Sí», dijo. «Lo hice. Era solo un concepto entonces, algo que había leído en una revista científica. Estaba tan emocionada. Lo dibujé en una servilleta para ti en la trattoria, nuestro antiguo lugar de aniversario». Él recordó. Recordó estar molesto porque ella estaba distraída, que estaba hablando de envases de hongos cuando él intentaba celebrar un ascenso. «¿Qué dije?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba escuchar el clavo siendo martillado en su ataúd. Adela desvió la mirada por un momento, hacia el océano visible a través de los grandes ventanales del salón de baile. «Me dijiste que era un pensamiento agradable, pero poco práctico. Dijiste, Adela, tienes buen corazón, pero no tienes cabeza para los negocios. Céntrate en lo que se te da bien». Y luego arrugaste la servilleta y le pediste la cuenta al camarero. Ahí estaba. El momento pequeño, aparentemente insignificante, en el que él no solo había desestimado una idea, sino que la había desestimado a ella, el núcleo mismo de lo que era. Él no solo había fallado en apoyar su sueño, lo había aplastado activamente, tirándolo a un lado como un trozo de basura. Y de esa servilleta descartada, ella había construido un imperio. Julián no le había dado la idea. Solo había nutrido la semilla que Alex había intentado enterrar. Sintió una vergüenza profunda y desgarradora.
Era una vergüenza que iba más allá de los celos profesionales o la humillación social. Era la vergüenza de un hombre al que se le había dado un regalo raro y precioso, y que había sido demasiado arrogante y demasiado ciego para reconocer su valor. «Lo siento, Adela», susurró, las palabras sintiéndose completamente inadecuadas. «Por eso, por todo, fui un tonto». Ella finalmente lo miró, y por primera vez vio un atisbo de la vieja y familiar dulzura en sus ojos. «Sí, lo fuiste», dijo, no con crueldad. «Pero nuestro final, Alex, fue mi comienzo. He hecho las paces con eso. Espero que tú también puedas». Julián se acercaba de nuevo a ellos. Sonrió a Adela, una sonrisa privada y amorosa, antes de asentir cortésmente a Alex. Adela se puso de pie, poniendo su mano en la de su marido. Eran una unidad perfecta y sin fisuras. «Buenas noches, Alex», dijo ella. Y con eso, se dieron la vuelta y se alejaron, dejándolo solo en la mesa con el fantasma de una servilleta arrugada y el peso total y aplastante de sus elecciones. Ver a Adela y Julián alejarse se sintió como ver la marea bajar, dejándolo varado y solo en una orilla estéril. La música de la fiesta, que se había desvanecido en un sordo zumbido de fondo, regresó ahora con venganza. Él se tambaleó de vuelta al bar. «Otro scotch, señor». «Doble», masculló Alex. Lo bebió rápidamente, el ardor en su garganta una bienvenida distracción del infierno en su alma. Ya no estaba solo avergonzado o celoso. Estaba de luto. Estaba de luto por el hombre que podría haber sido, la vida que podría haber tenido, si no hubiera estado tan consumido por las métricas superficiales de éxito que había elegido para sí mismo. Vio a Begoña al otro lado de la sala. Estaba hablando con Marcus Thorne de nuevo, riéndose un poco demasiado fuerte, tocándole el brazo un poco demasiado a menudo. Estaba trabajando, incluso ahora, con su prometido en medio de un colapso emocional. Ella estaba creando redes, aprovechando la situación, asegurando su propia posición. La vio, en ese momento, con una claridad aterradora. Ella no era su pareja, era su coinversora en la empresa conjunta de su imagen pública, y sus acciones estaban cayendo en picada. Se dio la vuelta, incapaz de mirar. Vio grupos de personas riendo, ajenas a su agonía privada. Se sintió invisible. Se encontró en una biblioteca, una sala tranquila con paneles de madera. Se hundió en un sillón de cuero profundo que olía a polvo y papel viejo. El doble scotch se agitaba en su mano. Su teléfono zumbó. «Begoña, ¿dónde estás? La gente se está dando cuenta». Otro zumbido. «Me estás avergonzando». Y otro. «Alex, vuelve aquí, ahora». Ignoró los mensajes hundiéndose. Pensó en la conversación con Adela. Arrugaste la servilleta. La puerta de la biblioteca se abrió. Era Begoña. Su sonrisa se había ido, su rostro duro y despojado de toda pretensión. «Ahí estás», dijo, con voz fría, escondiéndote. De nuevo. «No me escondo, Begoña, estoy pensando». «¿Pensando en qué? ¿En cómo vas a arrastrarte de vuelta a ella?» «Es un poco tarde para eso, Alex. El barco multimillonario ha zarpado». «Esto ya no se trata de ella», dijo él, mirándola. El alcohol había despojado sus propias pretensiones, dejando solo una honestidad cruda y dolorosa. Esto es, sobre nosotros. Esto, lo que tenemos, no es real. Ella soltó una risa corta y aguda, que no tenía humor. ¿No es real? El diamante de 2 quilates en mi dedo se siente bastante real. Alex, el ático al que nos mudaremos el próximo mes se siente real. Todo lo que hemos construido es real. Tú no hemos construido nada, replicó, elevando la voz.
Hemos comisariado una marca. Hemos ensamblado una cartera. Esto no es una relación. Es un plan de negocios. Y estoy cobrando mi parte. El color se drenó de su rostro. La máscara de la ambiciosa socialité cayó, revelando a una mujer que de repente era aterradoramente vulnerable. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya no puedo hacer esto. No puedo ser el hombre de esa foto. Ni siquiera sé quién es. Él se puso de pie, el movimiento inestable. Pasé los últimos 2 años pensando que estaba mejorando, que estaba ganando, pero solo estaba huyendo. Huyendo del hecho de que no era suficiente para una mujer como Adela. No porque no fuera lo suficientemente rico o lo suficientemente exitoso, sino porque no fui lo suficientemente hombre para verla por quien realmente era. Miró a Begoña y por primera vez vio no un premio que ganar, sino otra persona que había creído la misma mentira que él. Y tampoco soy suficiente para ti, Begoña. No el hombre que quieres que sea. No quieres un compañero. Quieres un activo. Y este activo se está depreciando rápido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de rabia y frustración. Eres un tonto, Alex. Estás tirando todo por un fantasma. Por un recuerdo. No, dijo él, su voz finalmente firme. Estoy tirando el fantasma. La actuación. Por primera vez en mucho tiempo, quiero algo real. Caminó más allá de ella, fuera de la biblioteca y fuera de la vida que había construido con tanto cuidado y tan equivocadamente. La fiesta había terminado. La larga noche de su ajuste de cuentas acababa de comenzar. El viaje de 4 horas de regreso a Madrid fue un calvario silencioso. El aire en el coche era espeso con acusaciones tácitas y la muerte de un futuro. Begoña miró por la ventana, una sola lágrima de rabia trazando un camino a través de su maquillaje perfecto. Alex simplemente condujo, sus manos agarrando el volante, su mirada fija en el interminable tramo de autopista. No quedaba nada que decir. Ya lo habían dicho todo en la biblioteca. Se separaron en la entrada de su edificio de apartamentos, el que él ahora abandonaría. Ella se deslizó el anillo de diamantes de su dedo y lo colocó en el asiento vacío del pasajero, sin una palabra. El gesto fue frío, final y transaccional. El final de un trato. Las siguientes semanas fueron un blur de logística e introspección. Alex se mudó, encontrando un apartamento más pequeño y sencillo en el centro. Puso su ático a la venta. Fue a trabajar, pero la emoción de la sala de operaciones, la adrenalina de una adquisición hostil, todo se había ido. Se sintió como un juego cuyas reglas ya no entendía o que quizás nunca había querido jugar en primer lugar. Estaba a la deriva. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su ambición, por sus posesiones, por la mujer en su brazo, que sin ellos no estaba seguro de quién era. Estaba perseguido por el hombre en el espejo, un extraño con ojos cansados y una vida llena de cosas caras que no le daban alegría. Un sábado lluvioso, se encontró desempacando una caja de viejas pertenencias que había recuperado del almacén, cosas de su vida con Adela. Encontró un viejo álbum de fotos. Se sentó en el suelo de su nuevo apartamento vacío y hojeó las páginas. Ahí estaban, más jóvenes, menos pulidos, pero innegablemente felices. Una foto de ellos en una ruta de senderismo, cubiertos de barro. Una foto de ellos en su primer apartamento pequeño, pintando las paredes ellos mismos. Una foto de Adela en su jardín, su rostro radiante de orgullo por una hilera de zanahorias de aspecto torcido. Lo vio entonces. La riqueza que había tirado no había sido monetaria. Había sido una riqueza de momentos compartidos,
de alegrías sencillas, de conexión auténtica. Lo había cambiado todo por una cartera de victorias vacías. Tuvo una última conversación incómoda con Begoña cuando ella vino a recoger sus últimas cosas. Estaba serena, su armadura firmemente puesta de nuevo. «Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, Alex», dijo ella, con voz desprovista de emoción. «Supongo que alguna pequeña porción de miseria auténtica de clase media». «Espero que encuentres lo que estás buscando, Tiff», replicó sin malicia. Se dio cuenta de que lo decía en serio. Ella no era una villana, era solo una mujer que quería una vida diferente a la que él ahora sabía que necesitaba. Después de que ella se fue, se sentó en el silencio, sintiendo no la miseria que ella había predicho, sino una extraña e inusual sensación de paz. Era la paz de la rendición. Había dejado de luchar para ser alguien que no era. Unos días después, vio un artículo en línea. Era un reportaje en Forbes, titulado «Los visionarios de vida verde». Cómo Julián y Adela de la Vega están construyendo un mañana más ecológico. Había una foto de ellos de pie en un campo, Adela sosteniendo un pequeño y próspero retoño. No miraban a la cámara, se miraban el uno al otro, sus sonrisas genuinas y sin reservas. El artículo detallaba el increíble trabajo que estaban haciendo, no solo con su empresa, sino a través de su nueva fundación filantrópica, dedicada a financiar nuevas empresas sostenibles y educación ambiental. Hablaba de la pasión de Adela y el apoyo inquebrantable de Julián. El viejo Alex habría sido consumido por una mezcla tóxica de envidia y rabia, pero el hombre sentado en el suelo de su apartamento vacío sintió algo diferente. Sintió una tranquila sensación de asombro y sonrió. Fue una sonrisa real, no para una cámara, no para una audiencia, sino para sí mismo. Estaba genuinamente feliz por ella. Su éxito ya no se sentía como un reflejo de su fracaso. Era simplemente su historia, una historia de la que tuvo el privilegio de haber sido una pequeña parte una vez. Cerró la computadora portátil. La boda en San Sebastián había sido un funeral. La muerte de su ego. La muerte de sus ilusiones. Y ahora, en la tranquila secuela, algo nuevo estaba comenzando a crecer. No sabía cómo sería su futuro. No sería tan brillante o tan grandioso como el que había planeado. Pero sabía, con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que sería suyo. Sería real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. 6 meses pasaron. Las estaciones cambiaron, pintando la ciudad con los tonos apagados de finales de otoño. La vida de Alex se había reducido a lo esencial. Vendió el ático y el llamativo coche deportivo. Dejó su trabajo de alta presión en Castillo Capital, aceptando un puesto en una firma de inversión más pequeña y ética que se centraba en empresas socialmente responsables. La paga era una fracción de lo que solía ganar, pero por primera vez no sentía que estaba vendiendo su alma con cada transacción. Su nuevo apartamento era modesto, pero tenía un pequeño balcón. En él había colocado unas macetas grandes. Había pasado un fin de semana en un vivero local, haciendo preguntas incómodas sobre el suelo y el drenaje. Estaba intentando cultivar tomates. La mayoría de los primeros intentos se habían marchitado, pero una pequeña planta ahora daba tercamente pequeños frutos verdes. Encontró una cantidad absurda de orgullo en ello. Estaba reconstruyendo su vida no de arriba a abajo, sino desde el suelo. Se reconectó con viejos amigos que había descuidado durante su implacable ascenso.
los que lo conocían antes de que la ambición lo consumiera. Tomó café con su hermana, quien le dijo: «Es bueno tener a mi hermano de vuelta. No me gustaba mucho ese CEO que fingía ser». Estaba aprendiendo a encontrar alegría no en la adquisición, sino en la experiencia. El sabor de un café bien hecho, el placer de correr por el río, la satisfacción de ayudar a una pequeña empresa significativa a obtener la financiación que necesitaba para crecer. Su mundo se había vuelto más pequeño, más tranquilo e infinitamente más profundo. Una tarde fresca de noviembre, estaba caminando por un mercado de agricultores en el Parque del Retiro, disfrutando del vibrante caos. Estaba comprando una hogaza de pan de masa madre cuando escuchó una voz familiar. «Son hermosos, ¿verdad?». Él se giró. Era Adela. Estaba sola, vestida con unos vaqueros sencillos y un suéter cálido, sosteniendo una bolsa de lona llena de verduras frescas. Por un momento que detuvo el corazón, el mundo pareció ralentizarse. «Adela», dijo él, su voz entrecortada ligeramente. «Alex». Ella sonrió, una sonrisa cálida y fácil que no contenía fantasmas. «Qué casualidad». «Yo, vivo cerca ahora», dijo, gesticulando vagamente, probando la vida sencilla. Quiso que fuera una broma autocrítica, pero era la verdad. «No es tan sencilla, ¿verdad?», dijo ella, sus ojos brillando. «Se necesita mucho más trabajo para cultivar una zanahoria que para vender una acción». Él soltó una carcajada genuina, no forzada. «No tienes idea. Actualmente estoy en guerra con los pulgones en mi planta de tomate. Prueba un poco de aceite de neem», sugirió ella con facilidad, «y habla con ellos. Les gusta la atención». Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, el bullicioso mercado arremolinándose a su alrededor. No fue incómodo. Fue pacífico. Dos personas que una vez compartieron una vida, ahora paradas como dos individuos separados y completos. «Vi el artículo de Forbes», dijo él. «Lo que estás haciendo es asombroso, de verdad». «Gracias», dijo ella. «Se siente bien. Se siente como lo que siempre debía haber estado haciendo». Hizo una pausa, su mirada reflexiva. «Te ves bien, Alex. Te ves calmado». Fue el mayor cumplido que pudo haber recibido. No exitoso, no poderoso, no rico. Calmado. «Estoy llegando a eso», admitió. «Es un proceso. Desaprender muchos malos hábitos». «La vida es un proceso», asintió ella. «Julián está en la ciudad por una conferencia. Solo estamos tratando de robar unos momentos normales, como comprar col rizada demasiado cara». Sostuvo un gran manojo con una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa. No había celos, ni arrepentimiento, solo una tranquila apreciación por esta mujer y el viaje que había emprendido. Estaba agradecido de haberla conocido, agradecido por la lección brutal y necesaria que ella le había enseñado sin querer. Ella había sido el catalizador de su propia transformación. «Bueno», dijo ella, ajustando su bolso. «Debería irme. Se preguntará dónde me he metido». «Fue bueno verte, Adela. De verdad». «Igualmente, Alex». Ella se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Él la observó irse, una profunda sensación de paz instalándose sobre él. No había necesitado su perdón para ser libre. Había necesitado perdonarse a sí mismo. Pagó por su pan. El calor de la hogaza se filtró en sus manos. Miró sus propias manos, sin reloj llamativo, sin señales de una manicura fresca. Eran solo manos, manos que ahora podían distinguir entre la buena tierra y la mala. Manos que estaban aprendiendo, lentamente, cómo construir cosas que duran. Tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez estaba caminando en la dirección correcta, en un camino de su propia creación, hacia un futuro que se sentía auténtico y verdadero.
y ese era un tesoro que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Llamada final a la acción y reflexión profunda. El significado profundo. La vida que Alex había descartado por insuficiente resultó ser la única que valía la pena vivir. Él creía que había ganado al elegir la riqueza, pero Adela ganó al elegir la autenticidad. El hombre que se convirtió en su marido no le dio el éxito. Él solo creyó en el valor que Alex fue demasiado arrogante para ver. La lección es clara. El mayor activo en la vida no es la adquisición, sino la conexión, la fe en los demás y la valentía de construir algo real, incluso si comienza en una servilleta arrugada. Gracias por leer esta historia hasta el final. Si la transformación de Alex te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades, comenta tu opinión sobre la diferencia entre ser rico y ser valioso. No olvides darle un buen me gusta y suscribirte al canal.